tabla de ley de Pascal, como puedes observar, dice que se establece cuando se aplica una presión sobre un fluido combinado, se podría decir, que está transmitido de una forma uniforme a todas las direcciones en la parte que va del fluido. Por ejemplo, en aplicaciones podemos encontrar lo que son sistemas hidráulicos, los elevadores, las prensas. También podemos encontrar dispositivos como las jeringas. Sabes que las jeringas, cuando el fluido se da con la presión, utilizamos la ley de Pascal, ¿no? Y pues ahora Ya. Dentro de la ley de Pascal existen tres tipos de presiones, entre las cuales está la presión atmosférica, la manométrica y la absoluta. Yo te voy a hablar de la atmosférica. La presión atmosférica es la presión atmosférica, la presión ejercida de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Y la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Se mide con manómetros. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Uno de sus ejemplos son los frenos hidráulicos. La presión del pedal transmite un líquido, frenando así el vehículo. Los gatos hidráulicos es una presión para levantar objetos pesados, como los carros, trailers, dependiendo. Y las jeringas presionan el émbolo de fuerza al líquido salir, aplicando la presión igualmente. La ley de Pascal es utilizada en diferentes ámbitos, ¿no? En el día a día, como empresa, medicina, industriales y tecnológicas, para transmitir fuerzas o explicar lo que es la ley de Pascal. Como puedes ver en la infografía, en la ley de Pascal, su concepto más que nada se establece cuando se aplica una fuerza, por ejemplo, como un fluido, no un fluido confinado. Por ejemplo, aquí puedes observar en la infografía que dice que es uniforme en todas las direcciones de las partes de fluidos. Algunas de las aplicaciones más conocidas para poder entender este método es una inyección, por ejemplo. No sé si conoces la inyección, que se hace una presión, no, con un líquido. Esa es la fuerza que hace la ley de Pascal, ¿no? Algunas aplicaciones que puedes encontrar son los como sistemas hidráulicos con los frenos, que también hacen la misma función. Las prensas hidráulicas, no sé, y dispositivos para medicina, como las sillas dentales, ¿no? Las camas hospitales. Dentro de la ley de Pascal existen tres tipos de presiones, dentro de las cuales está la atmosférica, la manométrica y la absoluta. Yo te voy a hablar de la atmosférica. La presión atmosférica es la presión ejercida sobre la superficie de la Tierra, y la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. La absoluta es la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Uno de sus ejemplos es el freno hidráulico. Básicamente, al frenar el pedal se transmite un líquido que eso hace que vaya a frenar el vehículo. Y uno de ellos también es el gato hidráulico, que también ayuda a levantar carros, trailers con poca fuerza. Y las jeringas presionan el émbolo de fuerza al líquido al salir aplicado de la presión igualmente. La ley de Pascal es fundamental para entender la mecánica de fluidos que le expresan fuerza, ¿no? Por el tipo de movimiento y presión que se ejerce, y pues tener una fuerza. Te vamos a explicar lo que es la ley de Pascal. Bueno, la ley de Pascal, su concepto más que nada se establece cuando se aplica una presión en un fluido confinado, que estas transmiten de una manera uniforme todas las direcciones de la parte del fluido. Por ejemplo, podemos tener no sé si has visto las inyecciones, las jeringas, ellos hacen la presión con un líquido, y pues eso es la ley de Pascal. Algunas aplicaciones son como los sistemas hidráulicos, los frenos de los carros, no sé. También pueden ser las prensas utilizadas para las fábricas, o también pueden ser lo que es para medicina, las camas ortopédicas, las inyecciones y muchas más cosas. También existen los tipos de presión, las atmosféricas, manométricas y absolutas. Dentro de la ley de Pascal existen tres presiones: la presión atmosférica, la manométrica y la absoluta. Yo te voy a hablar de la atmosférica y de la absoluta. La presión atmosférica es la presión ejercida de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra, y la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica con la presión manométrica. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Se mide con manómetros. Uno de ellos es un gato hidráulico para levantar un objeto pesado con poca fuerza, o una jeringa para presionar el émbolo de fuerza líquido al salir, aplicando la presión igualmente. La ley de Pascal es fundamental para entender cómo un fluido, al aplicarle presión, genera una fuerza, y que es usada pues en diferentes industrias como tecnológicas, industriales
de medicina.